Sink es un restaurante. Lo que nos diferencia de otros restaurantes es la cocina. No hacemos nada de fritos, son cocciones muy cortas, las salsas, no hay salsas muy pesadas. Entonces, pues bueno, creo que eso el cliente lo agradece. Es un proyecto de que empiezas de ayudante, vas creciendo, te vas haciendo cocinero y te va motivando y al final dices, pues yo quiero tener mi restaurante también. El nombre viene de la idea de la carta que partíamos, que queríamos hacer 5 entrantes fríos, 5 platos de carne, 5 de pescado, 5 platos vegetarianos y 5 postres. Luego se nos juntó el número del local también, que era el 5. Entonces ya muchos 5 y se quedó con el Sink. Hemos abierto hace 4 años y bueno, todo viene a través de unos cursos que hice en Gravimpulse de hostelería. La gente de antes de abrirlo ya siempre me estaba empujando. David, móntate algo en Santa Coloma, David, móntate algo en Santa Coloma. Y entonces, pues bueno, entre el apoyo de amigos, familia, y al final, pues bueno, surge la idea y dices, pues adelante. Me pongo una chaquetilla, fuegos y a cocinar. El día de abrir fue 48 horas anteriores, fueron de mucho nervio, decir, por fin, ¿no? Por fin. La primera mesa que dices, bueno, aquí estamos, ¿no? Ahora sí que ya no hay marcha atrás. Llevamos 4 años y bueno, yo creo que ha sido más duro este último año que el primero a lo mejor. Bueno, el primero siempre está, pues bueno, es la novedad, la gente, los amigos. Luego pasa el primer año y ya te quedas un poco a la deriva, ¿no? Diciendo, ahora es cuando montas tu restaurante y ahora tiene que venir la gente y tienes que convencer a la gente. Está el restaurante lleno y la gente pues se va contenta. Eso es lo que sacas, ¿no? Que la gente ves que un día te viene y otro día te viene. Pues bueno, que me voy haciendo nuestra clientela. Un consejo a toda la gente que hace una formación, que se la tome en serio. Que se la tome en serio, porque es una oportunidad que te dan y que bueno, pues mira, yo empecé en el 96 y en el 2001 abrí mi restaurante. Siempre viene gente por detrás más preparada, siempre se abren empresas nuevas, siempre tienes que estar un poco, pues bueno, peleando día a día, buscando productos nuevos, precios nuevos. Estoy haciendo funciones que antes no hacía, como a lo mejor pues jefe de cocina, sí que había hecho, pero bueno, más en tema facturaciones, no te puedes dormir, o sea, tienes que estar aquí cada día, pero bueno, otra experiencia también. ¿Cómo me defino yo? No sé, seguro, disciplinado. Si tú no eres disciplinado en tu trabajo no podrás llegar nunca ni a ser, ni a tener, ni a hacer nada. El futuro, la verdad, no me veo teniendo ahora mismo más restaurantes, ni me veo en otro proyecto. Como están las cosas, no puedes estar. Vamos a soñar, no sé. Ya tengo medio sueño aquí, también. Tengo este proyecto y estoy en este proyecto. No soy de los que estoy aquí, ya tengo ahora mismo bastante esfuerzo me requiere esto, ¿sabes? Como para estar en más proyectos, no. Intento hacer cosas, pero siempre con los pies aquí en el Sink.